Bienvenidos al anecdotario. Hoy vamos a hablar de este tema fuerte. La comedia en momentos vulnerables. ¿Qué hubo con el título que se me ocurrió, Es fuerte, güey. Es fuerte porque lo hemos visto muchas veces y es un tema que ya se ha convertido hasta recurrente. Existen frases ya hechas y que cada vez son más clichésosas, como que tragedia más tiempo, humor, como que si no ha pasado tiempo y está la tragedia, pues entonces no es chistoso. En qué momento puedes hacer una broma de tal o cual cosa, inclusive se los digo, de alguna situación fea, cuando te puedes reír, que los mexicanos nos reímos de la muerte. Yo tengo una que siempre digo, que mientras los dos nos estemos riendo es chistoso, cuando uno de los dos se deja de reír ya no es chistoso. El punto es que esa delgada línea entre lo que da risa y lo que no da risa es muy transparente, güey, y es muy fácil de romper y de pasar. ¿Qué tan chido es hacer comedia a costa de alguien? Y mira que se los estoy diciendo yo, güey, y por eso me siento, no sé si hasta con el derecho de compartir lo que opino acerca de esto, porque si alguien ha tratado de fijarse y perfeccionar ese tacto para tocar temas delicados, soy yo, por el tipo de humor que quiero manejar, por el sarcasmo y por la ironía que manejo, porque además lo hago no hablando de alguien, ¿me explico? No estoy yo parado como escorpión dorado hablando de alguien que no está presente, sino hago humor con la persona que está enfrente de mí, haciéndoles referencias a cosas que igual no son tan positivas siempre, que inclusive recuerdan algún capítulo difícil, que se hayan enojado, que hayan estado en alguna polémica, que no haya sido agradable para ellos, pero trato de manejar un tacto y ese timing que es muy difícil medirlo y compartirlo, digamos que de forma más centrada o material para poderlo explicar, pero existe siempre esa conciencia. Y entonces, en contraste, cuando yo veo que alguien no lo hace, me molesta, güey, y yo soy muy empático con ese tipo de cosas. Cuando veo que nada más existe el acto de burlarse de alguien por una situación, cuando sabes que además a esa persona le está doliendo, cuando no empatizas con diferentes situaciones que sabes que le puede estar pasando a la otra persona, y entonces haces lo que sea a costa de volverse virales o hacerse los chistosos o pasar por encima de quien sea, ahí está bien pinche, güey. Y ahí está la responsabilidad de todas esas personas que ni siquiera lo son, pero algunos se consideran y se llenan la boca de la palabra comediante, autonombrándose así, que es bien peligroso decirte a ti mismo algo, güey. La gente te lo tiene que reconocer como tal y la gente te lo tiene que aplaudir y te lo vas ganando, pero tú autonombrarte como algo como esto, como se lo estoy diciendo, como yo, comediante, no mames, es bien difícil, güey. Y es una responsabilidad cabrona. Y hemos visto muchas veces varias personas que han sido canceladas o funadas por algún chiste, por algún comentario, por algo que en los ojos de ciertas personas les molesta y a veces se sienten agraviados con toda la razón del mundo, y a veces que nada más buscan también un pretexto para juntarse y reventar a alguien. También esa delgada línea es muy fácil que desaparezca y que no te des cuenta. Entonces, pues, sin nombres ni apellidos, güey, porque vuelvo a lo mismo, no es la intención estar aquí reventando gente, sino mostrar este punto que les estoy diciendo. Les voy a platicar algunas situaciones que me han pasado y que me ha tocado ver que pasan. Por ejemplo, alguna vez me tocó, güey, que estaba echando desmadre en un evento y estaba una persona que se había involucrado en un escándalo de índole de ya sabes, de aco, con incluso, no sé si era menor de edad, güey, lo que sea. El punto es que ese tipo de cosas es bien delicada, porque obviamente, en primer lugar, pues yo no soy quien para estar diciendo quién es culpable o quién es inocente. Estaba como en un proceso y estaba involucrado en todo ese pedo, güey. Es algo delicado. Es algo muy, muy delicado que incluso, a ver, pasó, güey, que cuando fue como esta primera ola en México del Me Too, hubo un cantante, güey, que se dio cuello, güey, cuando lo empezaron a reventar justamente por ese mismo tema, güey. Entonces, es algo delicado y entonces jugar con eso, güey, sea quien sea, es muy delicado, güey. Es muy delicado porque, en primer lugar, no sabes si es culpable o no. En segundo lugar, supongamos las dos cosas. Si es inocente, ¿por qué lo vas a estar reventando y haciéndole su vida más un infierno de lo que ya seguramente es internamente? Y si sí tuvo la culpa, güey, yo no quiero darle cuadro ni quiero estar interactuando con alguien así. Entonces, pues bueno, de entrada va para los dos lados, güey, porque yo no me quiero exponer a eso, ni
quiero estar reventando a alguien que se le está pasando así. Sea quien sea, en el sentido de que esta persona que les estoy diciendo es súper burlón, güey. Es bien jodón y es bien chingaquedito. Pero bueno, de eso a que yo vaya y lo vea en el piso y lo empieza a patear, güey. Se los he dicho muchas veces como analogía. Si ves a un borrachito en el piso y lo empiezas a patear y ahí se queda y le ganas peleando, no te hace buen peleador, cabrón. Te hace un pinche gandalla que estás viendo a alguien vulnerable y lo empiezas a reventar. Eso es lo que te hace, güey. Pues bueno, entonces trato de hacer eso, güey. Trato de no tocar esa parte. Trato de no tocar ese tema y alimentarme de otras tantas cosas. No soy una persona tan limitada como que si no hago un chiste de eso para chingar, ya me quedé sin chistes, güey. No mames. Y recuerdo otros casos de otras personas que sí han visto a alguien en una situación como pinchona, que saben que se le está pasando mal esa persona y que les vale madres y prefieren usar esa situación para crear un chiste y burlarse, güey. Burlarse y cagarse de risa, jajajaja. Y he platicado esta situación con otras personas que se dedican más o menos a lo mismo y platicamos y debatimos, ¿no? Acerca del tema. Y bueno, por un lado se dice, es que estamos en ese borde, en ese límite de saber si usamos eso o no. Y entonces para un comediante es mucha tentación hacerlo. Y entonces pues igual no tuvo esa mala intención de hacer sentir mal a la otra persona, sino simplemente lo dijo. Y de repente pasa una situación similar de alguien con el que estaba más involucrado esta persona y más o menos en el mismo tiempo le pasa una situación delicada a alguien más que no le estaba pasando bien y que incluso había algunas burlas, y esa misma persona, ¿saben qué hizo? Nada. ¿Por qué? Porque estaba involucrado en varios proyectos con esa persona y pues no es pendejo, güey. Entonces mejor se queda callado, no hace chistes de eso, a pesar de que unos días antes hizo lo mismo con otro, que le valió pito, que le valió madre cómo se sintiera, pues porque no le importa, realmente es eso, güey, no le importa cómo se sienta la otra persona, sino lo que le pueda afectar a él. Entonces sabía que a lo mejor si reventaba a esta persona y se cagaba en él y demás, no había pedo, pero si se metía con esta otra, le podría acarrear un montón de problemas a nivel profesional, güey. Entonces, pues no somos pendejos, somos mayores de edad todos y sabemos y somos súper conscientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos, güey. Pero entonces, obviamente, ahí sí respetó. Entonces, pues bueno, te das cuenta. A mí me ha pasado también que me invitan a lugares, creo que ya lo había platicado. Es más, lo voy a decir, no sé si lo dije con nombre y apellido, pero aquí sí lo voy a decir porque ya es un tema superado. En algún momento me invitaron al programa de Moyo, conducido por Montserrat Olivier y Yolanda Andrade. Y cuando, le estoy hablando de hace años, en medio como que era más obvio, pero en el público se rumoraba que pertenecían a la comunidad LGBT, pero nunca lo habían dicho abiertamente ellas. Y entonces, justamente en ese momento que yo visito el programa, estaba saliendo unas fotos que le habían filtrado, me parece que a Monse, y entonces, pues bueno, sabían que iba el escorpión, y pues echó mucho desmadre, y vuelvo a lo mismo, ellos no tienen por qué saberlo. Yo lo sé y ustedes lo saben porque siempre se los comparto. Yo trato de hacer esta dinámica de burlarte de ti mismo, de situaciones que finalmente ya están un poco superadas y que por eso puedes hacer broma de esa situación y por eso ellos lo aceptan y se aprenden a reír de sí mismos. Se necesita eso, que la situación esté superada. Y entonces, pues yo tenía ya como en mi mente como por dónde iba a irme con ellas y cómo iba a cotorrear con ellas y así. Y la única indicación que me dieron en esa ocasión fue que existía ese tema, que estaba un poquito delicado porque todavía no sabían cómo manejarlo y que si por favor podía yo no mencionar eso. No me acuerdo cómo me lo dijeron con sutileza, porque me lo dijeron además en la forma de pedir está el dar. Me lo pidieron súper decentes y súper linda la productora, que es una tipaza, y lo entendí perfecto. O sea, me dijo, güey, básicamente no te burles de eso ahorita, güey, porque es un tema que está ahí como muy calientito y que está delicado, güey. Y lo entendí perfecto, es una situación personal, ya lo han dicho muchas personas. Nadie puede desclosetear a alguien, güey. O sea, nadie puede estar metiéndose como en su intimidad y demás. Y, güey, me vale madres, güey. No importa si no hablo de esto, no importa si no les hago chistes de esto o si no les hago carrilla, porque tengo otra lista de otras tantas cosas que puedo cotorrear con ellas, chingar jugando y que ellas se diviertan además. Entonces, así lo hice y así lo acepté, porque obviamente pues se trata de respetar esa parte, ¿no? Luego me acuerdo de otra situación, había ahí como un grupito de güeyes que no le estaban pasando bien, que evidentemente estaban como en otro canal y eran
el hazmerreír de todo mundo, güey, que estaban así en fiestas y que los veías valiendo madre y los demás en lugar de ayudarlos, pues se cagaban de risa de ellos, güey. Les tomaban fotos cuando estaban mal copiando, cuando estaban ya bulteando, cuando estaban, o sea, en diferentes situaciones y a mí me tocó ver como a estos en diferentes partes y cabrón, güey, o sea, en lugar de burlarte y de sacar como ventaja de eso, güey, pues también somos humanos, güey, y a pesar de que son chistes o carrilla, que esto se lo estoy diciendo, pues es como más a nivel interno, que de repente se va sabiendo a nivel público, porque pues no puedes tapar el sol con un dedo, pero eso va trascendiendo y obviamente con todos esos rumores. Entonces me tocaba ver a estas personas en diferentes situaciones, en fiestas que, güey, yo decía, güey, ¿cómo te vas a ir? No te puedes ir solo así, ¿dónde, o sea, con quién vienes? Tratabas de solidarizarte con esa parte, ¿no? Que inclusive estaban haciendo rutinas internas, ¿no? Para alguna empresa en donde, o sea, no existe video, güey, ¿no? Pero estaba como presentes algunos ejecutivos y otros tantos comediantes o influencers, etcétera, etcétera, y estaba una persona haciendo como su rutina y veías cómo estaba sufriendo la cabrón, güey, sudando, sintiéndose mal porque estaba mal, güey, seguramente traía algo encima, no sé, güey, no voy a ponerme a inventar. Ya después en perspectiva, cuando te vas enterando de más cosas, pues sí dices, obviamente no estaba bien, güey, pero entonces echándole un chingo de ganas, según él, a una rutina y todo mundo ignorándolo, güey, todo mundo cuchicheando y cagándose de risa de esa persona. Lo que hicimos en ese momento, estaba de hecho con mi esposa, lo que hicimos en ese momento, tratar de poner como el ejemplo, no sé, güey, darle como la atención al 100% de esa persona, de cada palabra que estaba diciendo, para reaccionar a todo lo que estuviera diciendo y bueno, reírte cuando te tenías que reír, cuando pues, realmente te diera risa, pero poniéndole atención y como que participando, güey, o sea, esa energía que necesitas cuando tú presentas algo, una energía que necesitas como con el público, de ese feedback, de esa reciprocidad, de que te están poniendo atención, güey. Ustedes seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, desde que están en la escuela o están haciendo alguna presentación, cuando no te están pelando, estás súper incómodo porque se siente que les vales madre, güey. Entonces yo sabía que esa persona la estaba pasando mal y entonces decidí regalarle el 100% de mi atención. Mi esposa y yo estábamos poniéndole atención y estábamos reaccionando con él y así, y mientras otros ya les valía madres, como se los dijo, unos se estaban burlando, otros estaban cuchicheando, otros estaban ya platicando en su pedo, pero pues era un lugar muy cerrado, entonces escuchaba todo, güey. Y esta persona estaba encabronadísimo y obviamente, a pesar de que esta persona se dedicaba a hacer reír, pues no le estaba dando nada de gracia, que no le pusieran atención y que se estuvieran burlando de una situación que evidentemente se estaba mostrando ahí cuando él estaba tratando de hacer una rutina. No es chistoso porque le estaba pasando mal, no es chistoso porque estaba incómodo, no es chistoso porque estaba vulnerable, y a otras personas sí les pareció chistosa. Y esta persona se acercó al final de esa rutina, nos agradeció, güey, se dio cuenta dentro de su desmadre, se dio cuenta lo que hicimos, lo que estábamos como tratando de regalarle también a él, que era nuestra simple atención. Pero esas mismas personas, después yo las veo que hacen lo mismo que les hicieron. No sé si por venganza a la sociedad, pero se les olvida que ellos también estuvieron en esa situación vulnerable y ahora se aprovechan de que alguien está así. Es difícil, güey. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo no soy su papá, güey, ni nada. Nada más lo que a mí me queda es aprender de esos ejemplos y tenerlos como muy presentes para saber quién quiero ser y quién no quiero ser. No sé si esto también lo dije explícitamente y lo voy a decir porque creo que ya es un tema que ya lo he platicado más y además ya tengo mucho más relación como de amistad, quiero llamarle, con esta persona y es alguien que ha hablado del tema varias veces. Le estoy hablando de Sage. Yo conozco a Luis Roberto, o sea, como que la primera vez que interactué ya bien chido con él fue cuando hice Escorpión al Volante y fue unos cuantos meses antes del Mundial de Rusia. Y justamente en el Mundial de Rusia fue cuando se metieron en la intimidad de su teléfono y demás, y le filtraron ese video lamentablemente ya muy conocido y mencionado. Yo estaba en Rusia y bueno, obviamente pues era el chisme, cabrón, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y muchos aficionados, pues bueno, a ver, los aficionados no sé si son libres de hacer lo que quieran, pero finalmente ellos no tendrían por qué tener esa responsabilidad, ¿cómo se los digo? Esa empatía o esa sensibilidad para aguantarse de hacer un chiste. Y entonces, pues hacían comentarios, se hacían porras y cosas así. Y bueno, tú como creador, vuelvo a lo mismo, te topas con esa situación. Y entonces tú decides si la usas y la explotas o, vuelvo a lo mismo, esperas a que sea el momento adecuado, güey, para que entonces uno pueda ya hacer más comentarios acerca de eso,
hacer algún chistecillo acerca de esta situación, que finalmente es algo que se convirtió en una situación muy, muy pública y que hubo quien se dedica a esto y estaba como en ese contexto y a pesar de que estaba tan fresquito, le valió madre y lo utilizó. Yo me encontraba, gracias a la vida, y también es parte de agradecerle a la vida, güey. Yo estaba en una posición sumamente privilegiada en ese mundial, teniendo acceso a muchísimas cosas. Entre ellas tenía acceso donde estaban todos los periodistas y todos los conductores de todas las televisoras del mundo, incluida la de TV Azteca. Saben que ya conocía muy bien a Martinoli, a García, a Campos, a Sage, como se los dije, ya había grabado con él. Y entonces llego y empiezo a cotorrear a todos como escorpión, a chingar a todos también muy llevados conmigo, echando desmadre, todo en esa cordialidad. Yo le llamo como si jugaras luchitas con tu hermano, güey. Estás jugando pesado, pero siempre lo estás cuidando y te está cuidando para no lastimarte realmente, güey. Entonces, pues así estaba jugando y veía, yo trato de ser muy observador. Y desde antes de que yo llegara ahí como a echar desmadre, vi a Sage cabizbajo, introspectivo, güey. Y pues obviamente sabía que no le estaba pasando bien. Entonces llegué y jodí a todos. Y adivinen a quién no. A Sage. No está chido, no le estaba pasando bien. Yo sabía que no le estaba pasando bien. Y todos vivimos con las consecuencias de nuestros actos y demás. Y no por eso está chido vanagloriarte o que te dé gusto que alguien le esté pasando mal en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional. Pues, güey, no está padre, güey. Entonces decidí no hacerlo. Y ya, güey, no. Pasó eso, me lo salté y más adelante pues ya he grabado otras cosas con Sage y le he soltado algún comentario como más chascarrillo, güey, de esa situación y ya se ríe de eso, güey. Pero pues ya lo ha platicado abiertamente en muchos programas, ha hecho comerciales haciendo alusión a ese chiste y demás. Y entonces, bueno, en mi late night le hice el comentario, por ahí también hicimos otro comentario en la reta que hice con él. Ya nos reímos, güey. Y así les puedo seguir poniendo varios ejemplos, porque ya en la altura del partido que vamos, en esta era digital en la que la información corre, los chismes corren y hay un montón de ejemplos buenos y malos del actuar de las personas, pues bueno, ya nos topamos con esto a diario, güey. Pero esas son las que me ha tocado vivir a mí en primera mano y que les quise compartir cómo es que reaccioné en una cosa o en otra, o cómo es como vi que los demás actuaron, güey. Y me siento como tranquilo en ese sentido porque, bueno, finalmente yo, como se los dije, no puedo controlar el actuar de los demás, pero sí está en mis manos comportarme con las bases que yo he tratado de establecer para mí mismo y compartirles esto, güey, que si a alguien le hace sentido, pues qué chingón, cabrón, qué chingón que podamos tener un mundo mucho más respetuoso. No quiere decir de hueva, no quiere decir aburrido, no quiere decir menos desmadroso, güey, quiere decir más respetuoso, cabrón, y que tratemos de ser empáticos con el otro. Entonces espero que les haya gustado este anecdotario y platíquenme qué es lo que opinan acerca de este tema. Yo soy Alex Montiel, por favor suscríbanse, pásenla chido, síganme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente. Bye.